La vasta inmensidad del espacio se extendía más allá de la cúpula curva y transparente de la Academia Nia 3, un puesto de avanzada solitario de la civilización en el mundo fronterizo que orbitaba una estrella distante en el borde del espacio explorado. Miles de estrellas perforaban la oscuridad violeta. Su luz viajaba a través de distancias insondables solo para iluminar la figura solitaria de Alicense. Mientras permanecía inmóvil junto a la ventana panorámica, su piel azul absorbía y reflejaba la fría luz de las estrellas, dándole un brillo casi etéreo contra las estériles paredes de la academia. Ningún otro estudiante o instructor se aventuraba cerca de ella, en parte por respeto a su evidente deseo de soledad, en parte por la cautela instintiva que los humanos exhibían alrededor de los Nian. La especie tenía una reputación de desapego emocional y destreza física que incomodaba a la mayoría de los humanos, una incomodidad que se manifestaba como evitación en lugar de hostilidad abierta. Cada mañana durante los últimos 3 años, Ellison había realizado el mismo ritual, observando cómo las estrellas se desvanecían mientras el sol primario de Nia 3 ascendía sobre la lejana cordillera. Sintiendo la sutil vibración a través del suelo mientras los sistemas ambientales de la academia pasaban del ciclo noche al día. Durante estos momentos solitarios, se permitía experimentar lo que su entrenamiento neón identificaba como nostalgia improductiva, recordando los cielos ámbar de su mundo natal y las complejas armonías de su idioma nativo que ningún sistema de traducción podía reproducir adecuadamente. Estos momentos de conexión recordada solo enfatizaban su aislamiento actual, una condición que había aceptado como la consecuencia inevitable de su trayectoria profesional elegida en la investigación xenobiológica. Ellison se había acostumbrado a esta barrera invisible. 3 años estándar en este puesto de investigación le habían enseñado que el aislamiento era preferible a las incómodas interacciones que inevitablemente seguían a cualquier intento de integración. Los humanos miraban demasiado, hacían preguntas indiscretas sobre la fisiología neaniana o, peor aún, hablaban lenta y ruidosamente como si su comprensión del idioma estándar fuera de alguna manera deficiente a pesar de su perfecto dominio de 7 idiomas terrestres y 4 sistemas de comunicación no terrestres. Las otras especies no humanas eran marginalmente mejores, pero la mayoría mantenía su distancia, encerradas en sus propias comprensiones y prejuicios culturales. Así que ella mantuvo su distancia, cumplió con sus obligaciones de investigación y contó los días hasta que su asignación terminara y pudiera regresar a la sociedad ordenada y lógica de Nenia, donde las demostraciones emocionales se contenían dentro de contextos apropiados y las fronteras interpersonales se respetaban sin cuestionamientos. Hoy, sin embargo, marcó una interrupción en su existencia cuidadosamente ordenada. El transbordador entrante de la Tierra irrumpió en la atmósfera superior de NE3, dejando un rastro de partículas supercalentadas que se disiparon contra la magnetosfera. Ellison siguió su descenso con ojos violetas que no se perdían nada, notando la ligera oscilación en su trayectoria que sugería un pilotaje subóptimo o un mal funcionamiento menor del propulsor. Las nuevas llegadas significaban nuevas interrupciones, nuevos humanos invadiendo los espacios que ella había reclamado como suyos a través de una silenciosa habitación. El último grupo había tardado casi 3 meses en aprender a evitar sus áreas de investigación durante sus horas de trabajo preferidas. Ahora el periodo de ajuste comenzaría de nuevo con toda la ineficiencia que eso conllevaba. Dentro del transbordador, Dwight Matthews apretaba su gastada bolsa de viaje con más fuerza, sus nudillos blanqueándose mientras la nave se sacudía durante el descenso final. A diferencia de los otros estudiantes humanos que charlaban nerviosamente o miraban sus dispositivos, él miraba por la pequeña portilla, bebiendo su primer vistazo a un mundo alienígena con asombro sin disimulo. La cúpula de la academia brillaba como una burbuja de jabón gigante, frágil pero resistente contra el duro ambiente que los sensores indicaban que mataría a un humano desprotegido en minutos. El cielo violeta, tan diferente del familiar azul de la Tierra, hacía que todo pareciera simultáneamente alienígena y mágico. El paisaje de abajo era un estudio de contrastes, formaciones rocosas dentadas que se elevaban desde llanuras violetas que ondulaban hacia cordilleras distantes envueltas en nubes perpetuas. Era hermoso en su cruda hostilidad, un recordatorio de que los humanos siguen siendo visitantes aquí, tolerados por el planeta solo dentro del ambiente artificial de la cúpula de la academia. Dwight había soñado con este momento desde la infancia,
cuando había visto por primera vez imágenes documentales de los xenobiólogos pioneros que establecían contacto con especies no terrestres. Mientras otros niños fantaseaban con convertirse en pilotos espaciales o exploradores, él había quedado cautivado por los científicos que unían las divisiones biológicas, encontrando puntos en común entre caminos evolutivos radicalmente diferentes. Su camino a NIA 3 había requerido 15 años de educación especializada, 3 títulos avanzados separados y miles de horas de investigación de laboratorio. Cada paso impulsado por la convicción de que comprender la vida alienígena era la clave para el futuro de la humanidad. Ahora, mientras el transbordador entraba en la aproximación final, sentía una curiosa mezcla de logro profesional y aprensión personal. Sus conocimientos académicos eran extensos, pero sabía que la comprensión teórica rara vez sobrevivía al primer contacto con la realidad sin cambios. ¿Primera asignación fuera del mundo?, preguntó la mujer sentada a su lado, su voz delatando la confianza casual de alguien que había hecho este viaje antes. Se había presentado durante la aproximación orbital, pero la tensión había borrado momentáneamente su nombre de su memoria. Es tan obvio. Dwight sonrió, pasándose una mano por el cabello oscuro que aún conservaba el corte reglamentario de su época en el Instituto de Estudios Interplanetarios de la Tierra. La precisión del corte había comenzado a suavizarse durante el viaje de 3 semanas desde la Tierra, al igual que sus ideas preconcebidas sobre lo que le esperaba en Neo 3. Eres el único que mira hacia afuera en lugar de revisar mensajes o protocolos de emergencia, respondió ella. Soy la doctora Elena Ariadne, División de Psicología. Esta es mi segunda misión fronteriza. La primera fue en Europa, la luna de Júpiter, aunque eso apenas cuenta como fuera del mundo en estos días con los esfuerzos de colonización. Dwight Matthews, Investigación de Adaptación Ambiental, primera misión fronteriza, primera vez fuera de la Tierra. Le extendió la mano, que ella estrechó con firmeza. Aunque pasé 6 meses en la cúpula de simulación de Marte durante el entrenamiento. La preparación para Marte es buena, pero nada te prepara realmente para la verdadera frontera. La expresión de Elena se volvió más seria. El aislamiento afecta a algunas personas. La academia puede albergar a más de 300 investigadores y personal, pero después de unos meses, puede sentirse como el lugar más pequeño del universo. Me postulé específicamente por el aislamiento, admitió Dwight después de crecer en la Gran Mumbai con 30 millones de vecinos. Algo de tranquilidad me parecía atractivo. Elena se rió, un sonido cálido que atrajo miradas de otros pasajeros. Puede que obtengas más de lo que esperas. La verdadera aventura comienza después del aterrizaje, dijo, su expresión suavizándose con algo que podría haber sido nostalgia o advertencia. La academia parece ordenada desde aquí afuera, pero por dentro es un ecosistema complejo de personalidades, especies y prioridades de investigación en competencia. La ciencia es solo la mitad del desafío. Navegar por las dinámicas sociales a través de las barreras de las especies. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Algún consejo para un recién llegado?, preguntó Dwight, agradecido por cualquier perspicacia que pudiera facilitar su transición a la vida de la academia. Elena consideró la pregunta pensativamente. Recuerda que cada especie tiene su propia lente cultural. Lo que parece grosería o agresión podría ser un protocolo de saludo normal. Lo que parece amistad podría ser una exhibición de dominancia. El traductor universal maneja el idioma, pero el contexto cultural es algo que tienes que aprender a través de la experiencia. Hizo una pausa y luego agregó con una leve sonrisa. Y hagas lo que hagas, nunca toques los filtros respiratorios de un centaurano. Lo consideran equivalente a que alguien te meta un dedo en la garganta. Una señal de advertencia sonó en la cabina, indicando la aproximación final. Dwight se abrochó el arnés, sintiendo la desaceleración del transbordador mientras se alineaba con la plataforma de aterrizaje. La nave se sacudió, compensando los vientos cruzados de NIA 3 que podían alcanzar velocidades de 200 km por hora durante las transiciones estacionales. Mientras el transbordador se alineaba con la plataforma de aterrizaje, Dwight vislumbró una figura de pie sola en una de las ventanas superiores de la academia. Una silueta esbelta con la piel del color del cielo de verano de la Tierra. Incluso desde la distancia,
Había algo convincente en su vigilia solitaria, algo que hablaba tanto de fuerza como de aislamiento. Su quietud en medio del ajetreo de la preparación para las nuevas llegadas creó un contraste sorprendente que atrajo su atención más eficazmente que cualquier movimiento. Sus ojos se encontraron a través de la división del espacio, la atmósfera y las especies. Por un breve momento, se sintió como si dos mundos chocaran en esa única mirada, la Tierra y Nia 3, humano y alienígena, carne cálida y piel azul fría. Dwight sintió una conexión inexplicable, un reconocimiento que trascendía las obvias diferencias físicas. Ellison fue la primera en romper esa conexión. Se dio la vuelta, sus pasos resonaron por el pasillo vacío mientras se retiraba más profundamente en la academia. Algo dentro de su cabeza respondió a esa mirada humana de una manera que le resultó inquietante. Una onda en la superficie inmóvil de su control emocional que necesitaría examinar y resolver a través de la meditación antes de que afectara la eficiencia de su investigación. Los ojos del humano habían contenido algo inesperado, una ausencia de la fatiga habitual que encontraba en su especie, reemplazada en cambio por una genuina curiosidad y algo más complejo que su marco cultural neón carecía de terminología precisa para describir. La experiencia la dejó con una sensación inusual de anticipación, como si este humano en particular pudiera representar algo diferente de los patrones predecibles de interacciones anteriores. Tal especulación era improductiva, se recordó a sí misma con firmeza. La probabilidad estadística sugería que este encuentro seguiría la misma trayectoria que todos los demás. Fascinación inicial con su naturaleza alienígena, seguida de confusión por sus patrones de comunicación, culminando en evitación mutua. No había ninguna razón lógica para anticipar ninguna desviación de esta secuencia establecida. La sala de llegadas bullía de actividad con el persistente olor a combustible de nave espacial que los sistemas de filtración de aire aún no habían procesado por completo. Los estudiantes humanos aferraban sus pertenencias, parpadeando bajo el espectro de luz desconocido que hacía que todo pareciera ligeramente descolorido. Algunos ya mostraban signos de la leve desorientación que acompañaba la adaptación a la gravedad de NE3, aproximadamente 0,92 del estándar terrestre. El personal médico circulaba entre la multitud, ofreciendo parches de estabilización para aquellos que experimentaban síntomas de ajuste más graves. Elena se movió entre la multitud con eficiencia práctica, su tableta mostrando la lista de nombres y asignaciones. Se le había encomendado la evaluación psicológica inicial de los recién llegados, identificando cualquier preocupación de adaptación inmediata antes de que se convirtieran en problemas más significativos. Ese era un Nian, ¿correcto?, preguntó Dwight, asintiendo hacia el pasillo donde Ellison había desaparecido. Había estudiado las especies no humanas comunes durante su entrenamiento. Pero ver un Nian en persona era diferente de las representaciones holográficas utilizadas en las sesiones de sensibilidad cultural. Elena siguió su mirada, con un ligero ceño fruncido entre las cejas. Sí, uno de los únicos 3 estacionados en esta academia. Ellison Navorin, División de Investigación Xenobiológica. Una mente brillante por lo que entiendo, pero con el temperamento Nian típico, es decir, distante, autocontenido. Los Nianians evolucionaron en un mundo con escasez de recursos y presiones ambientales extremas. Sus estructuras sociales se desarrollaron en torno a la conservación en lugar de la cooperación. ¿Por qué compartir recursos limitados cuando hacerlo podría amenazar tu supervivencia? Encuentra nuestra tendencia humana a la comunicación constante y la expresión emocional ineficiente. Elena tocó algo en su tableta, ajustando sus parámetros de asignación. Estás asignado al Laboratorio de Investigación Epsilon del Sector 4. Coincidentemente, eso está adyacente al espacio de trabajo principal de Ellison. Conveniente, comentó Dwight, con una sonrisa en los labios. La asignación parecía fortuita, ofreciendo una oportunidad para observar los métodos de investigación Nianian de primera mano. Su enfoque académico en la adaptación ambiental incluía enfoques de especies cruzadas para entornos hostiles y los Nianians eran reconocidos por sus técnicas avanzadas de adaptación. ¿Para quién? Elena levantó una ceja, captando su tono. Un consejo, Matthews. Empieza con tus colegas humanos. Los investigadores Nianian no son conocidos por asesorar a los recién llegados.
El último estudiante de la Tierra que lo intentó pasó 3 meses siendo completamente ignorado antes de solicitar un traslado a otra división. Reto aceptado, murmuró Dwight, más para sí mismo que para Elena. La sala de llegadas continuó llenándose a medida que más personal nuevo desembarcaba del transbordador. El personal técnico se movía entre ellos, distribuyendo equipos, credenciales de acceso y materiales de orientación. El caos controlado se parecía a cualquier universidad importante de la Tierra en el día de llegada de los estudiantes, con la diferencia significativa de que la mayoría de estos estudiantes tenían múltiples títulos avanzados y habían competido contra miles de solicitantes por sus puestos en la academia. Entre la multitud, Dwight notó varias especies no humanas. Un grupo de centauranos moviéndose con la gracia fluida de seres evolucionados en entornos de mayor gravedad. Su piel translúcida revelaba los complejos sistemas circulatorios debajo. Un simbionte vegano solitario cuyas sutiles marcas faciales indicaban una integración avanzada con su organismo compañero interno. 2 cristalinos de Próxima cuyo cuerpo basado en silicio refractaba la luz en patrones hipnóticos. Cada especie mantenía una distancia respetuosa de las demás, creando límites invisibles de espacio personal que variaban según la historia evolutiva y las normas culturales. A pesar de esta diversidad, Dwight se encontró volviendo a la mujer Nian en la ventana. Su soledad había parecido deliberada en lugar de circunstancial, un aislamiento elegido en lugar de impuesto. Era simplemente la típica preferencia Nian por una interacción social mínima que Elena había descrito o algo más específico de este individuo en particular. La pregunta lo intrigaba tanto a nivel profesional como personal. Su contemplación fue interrumpida cuando vio a Ellison moviéndose por el extremo lejano de la sala de llegadas, su piel azul haciéndola reconocible al instante entre la multitud predominantemente humana. Tomando una decisión que alteraría el curso de sus vidas, navegó a través de la multitud de recién llegados, posicionándose directamente en el camino de Ellison. «Hola, soy Dwight de la Tierra», dijo, ofreciendo una pequeña y genuina sonrisa. Arriba, pudo ver los sutiles patrones en su piel azul, la forma en que sus ojos atrapaban la luz como amatistas facetadas. Sus rasgos eran humanoides en su disposición general, 2 ojos, nariz central, boca, pero las proporciones eran diferentes, creando un rostro de belleza alienígena. Sus movimientos poseían una gracia fluida que sugería tanto una condición física superior como una estructura muscular y esquelética fundamentalmente diferente. Ellis se detuvo. Sus ojos violetas lo examinaron con un interés distante que uno podría mostrar a un insecto peculiar. Ninguna calidez suavizó sus rasgos. Ningún reconocimiento de su saludo cruzó su rostro. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que enfatizaba la arquitectura alienígena de su estructura facial. Sin una palabra, lo rodeó y siguió caminando, sus movimientos fluidos y precisos como agua que fluye. El despido abrupto desencadenó respuestas conflictivas en Dwight. Fascinación profesional por esta exhibición de manual del comportamiento social Nian junto con una decepción más personal por la conexión fallida. Su formación académica lo había preparado para tales diferencias culturales. Pero el impacto emocional de la experiencia directa resultó más fuerte que la comprensión teórica. El encuentro lo dejó con una determinación renovada de cerrar la brecha de comunicación, de encontrar algún punto de conexión a través de la división evolutiva. Dwight se quedó paralizado por un momento, sorprendido por el completo desaire. Su comprensión académica de los protocolos sociales Nian no lo había preparado para la realidad de un rechazo tan directo. Antes de que pudiera decidir si intentar otro acercamiento o retirarse con su dignidad intacta, una voz habló detrás de él. «Eso salió bien», comentó una voz masculina. Dwight se giró para encontrar a un hombre alto y delgado con cabello rubio corto observando la interacción con evidente diversión. Arlon Novak, cuerpo de ingeniería. Debe ser extraordinariamente valiente o estar completamente desinformado sobre las costumbres sociales Nian. Dwight Matthews, adaptación ambiental. Estrechó la mano que le ofrecían, agradecido por la conexión humana después de la fría recepción de Ellison. ¿Qué me perdí sobre las costumbres Nian? Consideran que los acercamientos directos de extraños son agresivos, casi amenazantes. Los ojos de Arland se arrugaron en las esquinas,
sugiriendo risas frecuentes. Básicamente, acabas de desafiarla a una competencia de dominancia en medio de un espacio público. En la cultura tradicional Nian, ella habría estado en su derecho de someterte físicamente por tal afrenta. ¿Someter físicamente? Estás bromeando. Dwight miró en la dirección en que Ellison se había ido, reevaluando la interacción con esta nueva información. Solo en parte. Los Nianians modernos entienden lo suficiente sobre otras especies como para hacer concesiones, pero la respuesta instintiva permanece. Su historia evolutiva incluye mecanismos de defensa territorial que harían que los depredadores ápice de la Tierra parecieran adorables en comparación. Arland le dio una palmada a Dwight en el hombro. Pero no te preocupes. También son lo suficientemente pragmáticos como para hacer concesiones por la ignorancia alienígena. Simplemente no lo intentes de nuevo sin una presentación adecuada a través de una conexión profesional mutua. ¿Qué implicaría un protocolo de presentación adecuado?, preguntó Dwight, archivando mentalmente esta información para futuras referencias. Su entrenamiento había cubierto conceptos culturales básicos de los Nian, pero claramente carecía de detalles prácticos cruciales. Idealmente, una tercera parte con una posición profesional establecida te presenta en un contexto de trabajo, enfatizando tus credenciales de investigación en lugar de tus atributos personales, explicó Arjand. Los Nian respetan la competencia por encima de todo. Las relaciones personales, si es que se forman, se desarrollan solo después de que se ha establecido el respeto profesional. Elena se acercó con una sonrisa divertida en los labios. Veo que has conocido a nuestra embajadora Nian residente y has recibido la bienvenida tradicional. Y veo que Arjin te ha encontrado. Tiene un radar para los recién llegados que podrían necesitar ser salvados de errores culturales. Alguien tiene que dar la bienvenida a la carne fresca antes de que la academia los mastique, respondió Arjan de buen humor. Estaba explicando la encantadora respuesta de nuestra amiga azul. Ya no cubren los protocolos de saludo no humanos en la orientación. Lo hacen, admitió Dwight, sintiéndose algo tonto. Puede que me haya saltado esa sección para centrarme en los datos ambientales. Parece que fue un descuido. Todo el mundo comete al menos un error cultural importante en su primera semana, le aseguró Elena. Los centauranos todavía hablan del asistente de investigación que intentó estrechar los apéndices con sus filtros respiratorios. Parece que he elegido la introducción más desafiante posible, reconoció Dwight con una sonrisa autocrítica. Todo el mundo necesita un desafío, dijo Arjand. Además, todos estamos lejos de casa aquí. Hablando de eso, déjame mostrarte tus aposentos antes de la sesión informativa de orientación. El director Buddy no tolera la tardanza, especialmente de los recién llegados. Mientras Arlene lo guiaba por la compleja red de pasillos de la academia, Dwight se encontró contemplando las emociones inesperadas desencadenadas por su breve encuentro con ellos. Su interés profesional en la xenobiología siempre había incluido una profunda curiosidad por la psicología no humana. Pero esta experiencia lo había afectado a un nivel más personal de lo previsto. Algo en su soledad había resonado con su propia experiencia de aislamiento a pesar de estar rodeado de otros. Un punto inesperado de conexión potencial a través de la división de especies. La ironía de sentir conexión a través de una desconexión mutua no se le escapó. La estructura de la academia se asemejaba a un complejo panal de abejas con sectores especializados conectados por tubos transparentes y pasillos reforzados. Dwight trató de memorizar el diseño mientras Arlene lo guiaba a través de una desconcertante serie de intersecciones, puntos de acceso y controles de seguridad. Los sistemas ambientales creaban microclimas notables en diferentes sectores. Algunas áreas eran más frescas, otras más húmedas, todas calibradas según los requisitos de comodidad de diferentes especies o necesidades de investigación. Toda la academia funciona con un ciclo de luz diurna artificial basado en la hora estándar de la Tierra, explicó Arlene mientras entraban en el sector residencial 3. Rotaciones de 24 horas con cambios apropiados del espectro de luz requieren cierto ajuste para las especies no terrestres, pero la mayoría se adapta. Los cristalinos de Próxima B son la excepción. Mantienen su propio ciclo de 70 horas y básicamente ignoran al resto de nosotros.
¿Cuántas especies diferentes están estacionadas actualmente aquí?, preguntó Dwight, fascinado por la diversidad que ya había vislumbrado de pasada. Su experiencia previa se había limitado al visitante no humano ocasional en las instalaciones de investigación de la Tierra, nunca la experiencia inmersiva de estar rodeado de múltiples especies extraterrestres. Según el último recuento, 17 que representan 12 sistemas planetarios. Los humanos siguen siendo la mayoría, seguidos por los simbiontes veganos y los acuáticos centauranos. Arjand se detuvo ante una puerta anodina marcada con la designación alfanumérica RS-342. Hogar dulce hogar, al menos por la duración de su puesto. La puerta se abrió con un gesto de Arjand, revelando unos aposentos utilitarios pero cómodos. Una cámara para dormir, una unidad de higiene, un puesto de trabajo y una pequeña área de preparación de alimentos. La pantalla de visualización en una pared mostraba una imagen en tiempo real del paisaje exterior de la cúpula, llanuras violetas onduladas que se extendían hasta un horizonte dominado por montañas dentadas cuyos picos desaparecían en nubes perpetuas. La vista ayuda a la adaptación, señaló Arjand, siguiendo la mirada de Dwight. Te recuerda dónde estás, evita la disociación que experimentan algunos recién llegados. Tus controles ambientales están ahí. Señaló un panel junto a la cama. La orientación comienza en 30 minutos. Salón comunal alfa. ¿Alguna pregunta antes de que te deje instalarte? Dwight dudó, luego hizo la pregunta que se había estado formando desde su encuentro en la sala de llegadas. La investigadora Nian, Ellis, dijiste que los acercamientos directos se consideran agresivos. ¿Qué se consideraría una interacción apropiada? Arjand lo estudió con un interés renovado. La colaboración profesional es tu mejor enfoque. Los Nian respetan la competencia y la eficiencia. Encuentra una conexión de investigación legítima. Contribuye con algo sustantivo y ella podría reconocer tu existencia. Hizo una pausa en la puerta. Pero debo advertirte, hay una apuesta sobre los recién llegados que intentan hacerse amigos de nuestra reina de hielo azul residente. Nadie lo ha logrado todavía. Me gustan las apuestas difíciles, respondió Dwight con una ligera sonrisa. Entonces has venido al rincón correcto de la galaxia. Con eso, Arjand partió, dejando a Dwight para desempacar sus escasas posesiones y contemplar el extraño nuevo mundo en el que había entrado. La sesión de orientación resultó menos informativa de lo que Dwight había esperado. El director Buddy, un hombre alto e imponente con piel oscura y cabello prematuramente blanco, pronunció un discurso de bienvenida estándar enfatizando la misión de la Academia de fomentar la cooperación científica entre especies. La sección de protocolos de seguridad confirmó lo que Dwight ya sabía por su preparación. NIA 3 era fundamentalmente hostil a la mayoría de las formas de vida, lo que hacía que los sistemas ambientales de la Academia no fueran solo una conveniencia, sino una necesidad para la supervivencia. Cualquier violación de la cúpula expondría a los habitantes a compuestos atmosféricos tóxicos y niveles de radiación potencialmente letales. Más interesante que la presentación formal fue la oportunidad de observar a los investigadores reunidos de varias especies. El contingente humano dominaba numéricamente, pero los representantes de otros mundos creaban un sorprendente cuadro de diversidad evolutiva. Centaurianos con su piel translúcida y sistemas circulatorios visibles ocupaban una sección modificada para proporcionar la mayor humedad que requerían. Un grupo de simbiontes veganos, de apariencia exterior humana pero que albergaban organismos internos que mejoraban sus funciones cognitivas, se sentaban juntos cerca del frente. Sus sutiles marcas faciales eran la única señal visible de su biología única. En la parte trasera, un único ser cristalino permanecía inmóvil, su cuerpo a base de silicio refractando la luz en patrones hipnóticos. Ellison estuvo notablemente ausente de la orientación, un hecho que Arjand comentó al salir del salón. Nuestra colega Nian considera estas sesiones redundantes, explicó. Revisó los materiales antes de su llegada y consideró la asistencia física un uso ineficiente del tiempo de investigación. Lógico, reconoció Dwight, aunque se sintió algo decepcionado por su ausencia, si bien algo insociable. Los Nians no priorizan la socialización como lo hacen los humanos, añadió Elena, uniéndose a su conversación.
Encuentra nuestra necesidad de interacción constante desconcertante en el mejor de los casos, irritante en el peor. Su propia sociedad funciona con una comunicación verbal mínima. Consideran la mayoría de las conversaciones humanas como ruido vacío. Sin embargo, se unieron al consorcio de investigación interplanetaria, señaló Dweck, lo que sugiere que valoran la interacción entre especies. Valor y disfrute son conceptos diferentes, respondió Elena con una sonrisa cómplice. Reconocen los beneficios prácticos de la colaboración sin necesariamente encontrar el proceso agradable. Al igual que los humanos reconocen el valor del ejercicio sin que a todos nos guste el gimnasio. Dweck se rió de la comparación. Justo. Entonces, ¿cuál es el secreto para una colaboración exitosa con nuestros colegas azules? Respeta su espacio, comunícate de manera eficiente y demuestra competencia en tu campo, aconsejó Elena. Los Nians no tienen paciencia para la incertidumbre o la discusión innecesaria. Presenta tus ideas claramente, apóyalas con pruebas y acepta las críticas sin demostraciones emocionales. Básicamente, sé lo opuesto a un humano típico, añadió Argand con una sonrisa. Ahora, ¿quién quiere ver el verdadero corazón de la academia? El recorrido oficial no incluye el salón privado del cuerpo de ingeniería, que resulta tener el mejor café sintetizado de este lado del brazo de Orión. Mientras caminaban hacia el sector de ingeniería, Dweck revisó mentalmente su interacción con Ellis, ya formando estrategias para un segundo acercamiento que respetaría las normas culturales Nian mientras establecía la conexión profesional que buscaba. El desafío le atrajo en múltiples niveles. Académicamente como un ejercicio de comunicación entre especies, profesionalmente como una posible oportunidad de colaboración en investigación, y personalmente, aunque se resistía a examinar este aspecto demasiado de cerca, como una oportunidad para comprender a la figura solitaria cuya breve mirada se había conectado con él a través de la barrera de las especies. Elisan ocupaba aposentos en un sector aislado reservado principalmente para especies no humanas cuyas necesidades ambientales diferían significativamente del estándar terrestre. Su espacio vital era austero, funcional, desprovisto de decoraciones u objetos personales. Un marcado contraste con los aposentos humanos ya abarrotados de fotografías, baratijas y textiles coloridos de su hogar. La iluminación permanecía al 40% del estándar, creando charcos de sombra que su visión naniana navegaba sin esfuerzo. Al regresar a sus aposentos después del inoportuno encuentro en la sala de llegadas, se involucró en un breve ciclo de meditación diseñado para procesar y compartimentar la experiencia. El acercamiento directo del humano había desencadenado respuestas autonómicas asociadas con el desafío territorial. Aumento del ritmo cardíaco, aumento de la producción de adrenalina, mayor conciencia sensorial. Estas reacciones fisiológicas eran automáticas, vestigios evolutivos del ecosistema competitivo de Niania, pero manejar su impacto psicológico requería un esfuerzo consciente. La técnica de meditación desarrollada a lo largo de miles de años de psicología evolutiva naniana le permitía analizar la interacción objetivamente. El humano, Dweck, se había nombrado a sí mismo, no había exhibido ninguna de las exhibiciones de amenaza humanas tradicionales. Su postura había permanecido abierta en lugar de confrontacional. Sus patrones vocales modulados en el rango de frecuencia asociado con las oberturas amistosas en lugar de la provocación. Lo más notable había sido su contacto visual directo, mantenido más allá de la duración típica de la interacción humana casual, pero sin la mirada agresiva que señalaría la afirmación de dominancia. Estas observaciones sugerían que su acercamiento, aunque inapropiado para los estándares nanianos, había sido concebido como un saludo social en lugar de un desafío territorial. La realización no cambió la impropiedad fundamental de la interacción, pero sí la reclasificó de amenaza potencial a mera ignorancia cultural. Habiendo resuelto esta ambigüedad, Ellison completó su ciclo de meditación y centró su atención en asuntos más productivos. Accedió a su terminal de investigación, revisando los últimos datos sobre patrones de adaptación xenobiológica entre la flora terrestre trasplantada. El proyecto la había ocupado durante los últimos 17 meses, estudiando cómo las plantas de los variados biomas de la Tierra ajustaban sus patrones de crecimiento, producción de clorofila y ciclos reproductivos al espectro de radiación de Nia 3. El trabajo era preciso,
metódico y felizmente libre de las variables emocionales impredecibles que complicaban las interacciones con sujetos sensibles. Una alerta apareció en su pantalla. Nuevas asignaciones de personal de investigación. Escaneó la lista con indiferencia hasta que un nombre provocó el reconocimiento. Dwight Matthews, investigación de adaptación ambiental, asignado al laboratorio Epsilon, adyacente a su propio espacio de trabajo. El humano de la sala de llegadas, el que tenía la mirada directa y el saludo inapropiado. Cerró la notificación con un gesto que delató una leve irritación. Los humanos tenían una desafortunada tendencia a intentar oberturas amistosas que invariablemente interrumpían los patrones de trabajo establecidos. Necesitaría establecer límites claros de inmediato. Una notificación secundaria exigió su atención. Prioridades de investigación actualizadas del Consorcio de Investigación Interplanetaria. Abrió el archivo, escaneando su contenido con creciente preocupación. El consorcio había desviado fondos hacia proyectos de agricultura adaptativa, despriorizando la investigación xenobiológica pura. El cambio amenazaba con reducir su asignación de recursos en casi un 30% en el próximo ciclo de investigación. Ellison se recostó de la terminal, considerando las implicaciones. Su proyecto actual necesitaría una reestructuración para enfatizar las aplicaciones prácticas en lugar de la comprensión teórica. Quizás había potencial en combinar sus datos xenobiológicos con la investigación de adaptación ambiental que se realizaba en el laboratorio Epsilon. La idea de un trabajo colaborativo con un humano recién llegado no era atractiva, pero el pragmatismo superaba la preferencia. El avance científico y la financiación del proyecto tenían prioridad sobre la comodidad personal. Compuso un breve mensaje al director Buddy describiendo una propuesta de investigación integrada entre departamentos, enfatizando las aplicaciones agrícolas prácticas que se alinearían con las nuevas prioridades del consorcio. El mensaje era conciso, lógico y completamente desprovisto de la frustración que sentía al ver que su dirección de investigación se redirigía externamente. Las emociones no tenían cabida en la comunicación profesional. Después de enviar el mensaje, Ellison completó su rutina de meditación nocturna, una serie de ejercicios mentales diseñados para procesar y compartimentar las experiencias del día. La técnica permitía una regulación emocional eficiente sin supresión. Contrariamente a la percepción humana, los Neanans experimentaban las emociones profundamente, pero las manejaban de manera diferente, tratándolas como datos para analizar en lugar de experiencias para complacer. El rostro del humano apareció en su meditación. Dwight Matthews con su mirada directa y su sonrisa inapropiada. Algo de ese breve encuentro se había registrado en un nivel más allá del pensamiento consciente. Quizás fue simplemente la novedad de su enfoque, tan diferente de la cautelosa evitación que la mayoría de los humanos mostraban hacia ella. O quizás fue la ausencia total de miedo en su expresión, una respuesta inusual al confrontar una especie conocida por su fuerza física superior y ocasional agresión territorial. Ellison completó su meditación con una catalogación mental final de los eventos del día. Luego se preparó para dormir. El mañana traería nuevos desafíos, incluida la posible necesidad de un trabajo colaborativo con el laboratorio Epsilon. Abordaría la situación con el desapego profesional apropiado, independientemente de cualquier reacción anómala a su investigador recién asignado. Todas las mañanas, Ellis seguía la misma rutina. Se despertaba antes de que comenzara el ciclo de luz artificial, realizaba una serie de ejercicios de estiramiento que hacían que su cuerpo vivo se doblara de maneras imposibles para la anatomía humana. Luego se dirigía a la instalación de entrenamiento durante sus horas menos concurridas. Allí se esforzaba a través de un régimen agotador, dominadas que agotarían a la mayoría de los humanos después de 5 repeticiones, sprints a velocidades que difuminarían su forma, entrenamiento con pesas con configuraciones que aplastarían huesos humanos. La exigencia física tenía múltiples propósitos: mantener la densidad muscular necesaria en la gravedad ligeramente inferior de NIA 3, quemar el exceso de energía que de otro modo podría manifestarse como volatilidad emocional y proporcionar una rara oportunidad de expresar su fisicalidad natural sin inhibiciones. En Teium, la destreza física se celebraba dentro de un contexto cuidadosamente prescrito. Aquí, rodeada de especies físicamente más débiles, restringía sus movimientos, limitaba su fuerza,
ocultaba sus capacidades naturales detrás de una máscara de eficiencia contenida. Esa mañana en particular, su soledad fue interrumpida. 3 humanos ocupaban el rincón más alejado de la instalación. Dwight, junto con Arlene y un tercer hombre que Ellison reconoció como Eric y Tobas de ingeniería, intentaban reparar uno de los simuladores de entrenamiento averiados. Su presencia interrumpió su rutina, obligándola a ajustar sus ejercicios para evitar su sección de la instalación. La bobina motivadora está completamente fundida, declaró Eriksen, examinando un componente quemado con ojos expertos. Su complexión robusta y sus manos perpetuamente manchadas de aceite lo marcaban como alguien que trabajaba regularmente con sistemas mecánicos en lugar de conceptos teóricos. Deberíamos reemplazar toda la unidad. Requisitar equipos nuevos lleva semanas, respondió Arjin, entregándole una herramienta especializada. ¿Podemos sortear la sección dañada? La mayoría de los usuarios solo necesitan las funciones básicas de resistencia. Eriksen murmuró entre dientes mientras luchaba con un componente obstinado. Los humanos siempre se meten con cosas que no entienden, refunfuñó, secándose el sudor de la frente. Este simulador estaba calibrado para la fisiología centauriana. Deberíamos dejárselo a su equipo de mantenimiento. Los centaurianos están ocupados con las fluctuaciones de presión atmosférica en el sector 7, respondió Arlene. Además, los principios básicos de funcionamiento son universales. El simulador solo necesita recalibración. Dwight, que había estado estudiando el sistema de control del simulador, de repente levantó la vista con una expresión de comprensión. El problema no es la bobina motivadora en sí. Es el sensor de entrada. Está calibrado para patrones neuronales centaurianos, pero el protocolo de anulación está activo. Eso está creando el bucle de retroalimentación que quemó la bobina. Eric frunció el ceño, luego examinó la sección que Dwight indicó. ¿Cómo lo sabías? Estudié el diseño de interfaces adaptativas como parte de mi capacitación en sistemas ambientales, explicó Dwight, recuperando una herramienta de diagnóstico del kit. Los organismos no solo se adaptan a los entornos, interactúan con ellos a través de interfaces cada vez más sofisticadas. El principio se aplica tanto al equipo como a los sistemas naturales. Elisans hizo una pausa en su rutina, su visión periférica captando los movimientos coordinados de los humanos trabajando juntos. Se comunicaban con mínimas palabras, anticipando las necesidades del otro, entregando herramientas antes de que fueran solicitadas. El enfoque analítico de Dwight fue particularmente notable. Observaba antes de actuar, identificaba los problemas centrales en lugar de los síntomas, e implementaba soluciones con un mínimo de movimiento desperdiciado. Dwight se rió, recogiendo una llave inglesa y lanzándola con destreza entre sus manos antes de volver a colocarla en la caja de herramientas. Quizás por eso sobrevivimos contra todo pronóstico. Tocamos las cosas hasta que tienen sentido, luego adaptamos nuestra comprensión en lugar de esperar que el universo se ajuste a nuestras ideas preconcebidas. La observación le pareció a Allison sorprendentemente perspicaz para un humano. Un nuevo pensamiento se formó en su mente, uno que nunca antes había considerado. No son tan indefensos como parecen. La comprensión perturbó su comprensión establecida. Los materiales educativos Nian representaban a los humanos como criaturas ineficientes y demasiado sociales, cuyo éxito evolutivo se basaba en el número reproductivo puro en lugar de la capacidad individual. Sin embargo, aquí observó 3 especímenes que mostraban comportamientos coordinados de resolución de problemas que se parecían en algunos aspectos a la precisión de los grupos de caza Nian. Secuencia de calibración completa, anunció Eriksen. Después de varios minutos de trabajo concentrado, ciclo de prueba iniciado. El simulador cobró vida, generando una carrera de obstáculos holográfica diseñada para probar tanto la fuerza como la agilidad. Arjant subió a la plataforma primero, navegando por el recorrido con una gracia sorprendente para su complexión larguirucha. Sus movimientos sugerían un entrenamiento militar previo, económicos, precisos, con un mínimo de energía desperdiciada. Completó el recorrido en un tiempo respetable, aunque su respiración era fatigada al final del último obstáculo. Dwight siguió su actuación, revelando un enfoque diferente. Menos fluido pero más analítico,
estudiando cada obstáculo antes de enfrentarse a él. Aprendiendo del intento de Arjand, donde Arlene había confiado en la velocidad, Dwight usó una eficiencia calculada, conservando energía para las secciones más desafiantes. Su tiempo de finalización fue solo marginalmente más lento a pesar de su entrenamiento obviamente menos extenso. Ellie se encontró observando mucho después de que debería haber pasado a la siguiente fase de su rutina de ejercicios. Cuando Dwight completó el curso, la miró en su dirección como si fuera consciente de su atención. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la instalación de entrenamiento, y algo en su expresión, una curiosidad sin juicio. Una apertura sin exigencia, se registró en un nivel más allá del análisis consciente. Inmediatamente reanudó su entrenamiento, aumentando la intensidad para compensar el tiempo perdido. Sus movimientos se volvieron más enérgicos, empujando contra las limitaciones que normalmente se imponía a sí misma en presencia de otros. Una pequeña demostración quizás, aunque para beneficio de quien no estaba claro ni siquiera para ella misma. Más tarde ese día, Ellison se encontró de nuevo con Dwight, esta vez en el corredor de investigación que conectaba sus respectivos laboratorios. Llevaba una colección de especímenes de plantas, plántulas de crecimiento temprano de las zonas templadas de la Tierra, cada una cuidadosamente contenida en cilindros con atmósfera controlada. Ellison reconoció con un educado asentimiento, ni invasivamente amistoso ni artificialmente distante. Entiendo que eres la investigadora principal en adaptación xenobiológica. Estos especímenes están mostrando mutaciones inusuales de clorofila bajo las bandas de radiación de Neo 3. Pensé que los datos podrían complementar tu estudio en curso. El enfoque fue estratégico. Reconoció el establecimiento de contacto a través de preocupaciones legítimas de investigación en lugar de acercamientos sociales. Demostró una comprensión de los protocolos profesionales NIAN que la sorprendió, especialmente de un humano recién llegado. Examinó los especímenes sin tocar los contenedores, notando el tinte violáceo en las hojas que deberían haber sido verdes. La firma de radiación está afectando la síntesis de proteínas a nivel celular, observó, su interés profesional superando temporalmente su aversión a la interacción innecesaria. Esa fue mi evaluación también. El efecto parece más pronunciado en especímenes de mayores elevaciones en la Tierra. Plantas ya adaptadas a una mayor exposición a los rayos UV. El tono de Dwight se mantuvo profesional, centrado en la ciencia más que en el compromiso social. El conjunto completo de datos está disponible en la base de datos de investigación compartida, indexado bajo el proyecto Elantis. Ellis reconoció el enfoque por lo que era, un intento de establecer una relación profesional como precursora de la interacción social, una estrategia humana común. Sin embargo, la investigación en sí tenía mérito y la observación sobre la adaptación a la altitud se alineaba con los patrones que ella había documentado en su propio trabajo. Revisaré los hallazgos, dijo, y luego añadió con una renuencia nacida de la integridad científica. Tu observación con respecto a la adaptación a la altitud se correlaciona con patrones que he documentado en otras 3 especies terrestres. Una mirada de genuino placer cruzó el rostro de Dwight ante este mínimo reconocimiento. Me interesarían esas correlaciones si estás dispuesta a compartir tu análisis. Los datos están disponibles en la base de datos de investigación, respondió, y luego continuó hacia su laboratorio sin más conversación. Detrás de ella, sintió más que vio su sonrisa de satisfacción por haber establecido un contacto científico inicial. El encuentro la dejó con una sensación inusual, no la irritación que típicamente experimentaba después de las interacciones humanas, sino algo más complejo. Respeto profesional quizás mezclado con un reconocimiento reacio de intereses de investigación compatibles. Necesitaría ajustar su evaluación de este humano en particular. Dwight Matthews podría resultar una conexión de investigación más valiosa de lo previsto a pesar de las limitaciones típicas de su especie. Durante las semanas siguientes, se desarrolló un patrón. Dwight encontró razones legítimas para consultar con Ellison sobre asuntos de investigación. Cada interacción se mantuvo profesional, breve y centrada en el intercambio científico en lugar de la conexión personal. Gradualmente, imperceptiblemente, la duración de estas consultas se extendió.
Ellison comenzó a ofrecer información más allá del mínimo requerido, ocasionalmente haciendo preguntas sobre los ecosistemas de la Tierra que revelaban una genuina curiosidad debajo de su exterior distante. El director Buddy notó la relación profesional en desarrollo, considerándola una pequeña pero significativa victoria para la misión de la Academia de fomentar la cooperación entre especies. Lo mencionó durante una reunión de coordinación de investigación a la que asistieron tanto Ellison como Dwight. El consorcio ha expresado un interés particular en sus hallazgos colaborativos sobre mutaciones adaptativas de clorofila, señaló, dirigiéndose a ambos investigadores. Han asignado recursos adicionales para una investigación ampliada en esta dirección. Consideren formalizar su colaboración con una propuesta de investigación conjunta. Ellison se tensó ligeramente ante la sugerencia. La consulta informal era una cosa. La colaboración formal implicaba un nivel de interacción continua que traspasaba sus límites de comodidad. El acuerdo actual ha demostrado ser suficientemente eficiente, respondió. Pero no óptimamente eficiente, replicó el director Buddy, lo suficientemente familiarizado con la psicología Nian como para enmarcar su argumento en términos de eficiencia en lugar de beneficio social. Procesos de investigación duplicados, documentación paralela, análisis separado de datos complementarios, todo representa un gasto de recursos que podría eliminarse mediante una colaboración formalizada. En esos términos, la resistencia sería ilógica. Ellison inclinó la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento. Una evaluación razonable. Prepararé un marco de colaboración. Dwight, que había permanecido en silencio durante este intercambio, habló con cautela. Sugiero un modelo de investigación distribuida con una clara separación de dominios y puntos de integración programados. Esto mantendría la autonomía del trabajo individual mientras se maximiza la producción colectiva. La sugerencia demostró una comprensión de las preferencias de trabajo Nian que sorprendió a Allison. Lo miró con una consideración renovada. Un enfoque aceptable. Podemos establecer los parámetros operativos esta tarde. El director Buddy reprimió una sonrisa, reconociendo la importancia de lo que acababa de suceder. En términos Nian, Dwight acababa de aceptar a Dwight como un socio de investigación legítimo, un estatus que pocos humanos habían logrado con su especie. La academia funcionaba como una instalación de investigación y un centro de capacitación para la cooperación entre especies. Se realizaban varios experimentos a diario, la mayoría relacionados con la manipulación de energía, la adaptación atmosférica y la optimización de recursos. Habilidades críticas para la supervivencia en los duros planetas fronterizos. Durante uno de esos experimentos, un mes después de la llegada de los estudiantes de la Tierra, ocurrió un desastre. El día comenzó sin incidentes. Ellison monitoreaba especímenes de plantas bajo condiciones de luz variable. Dwight trabajaba en 3 laboratorios más abajo en el corredor analizando muestras de composición del suelo. Elena realizaba evaluaciones psicológicas del estrés por adaptación en un grupo de investigadores recién llegados. Arjand y Erisen colaboraban en mejoras de la distribución de energía para el cuadrante occidental de Simi. La primera indicación de problemas llegó como una sutil vibración a través del suelo, un temblor tan leve que muchos humanos no lo notaron. Allison hizo una pausa, su sensible sistema nervioso neaniano registrando la perturbación. Aseguró sus especímenes automáticamente, luego se dirigió a la entrada del laboratorio, escaneando el corredor en busca de signos visibles de mal funcionamiento. El sistema de comunicaciones de emergencia se activó con un tono grave que inmediatamente captó la atención de todo el personal. «Atención a todo el personal», anunció la voz del director Buddy. La calma formal de su tono desmentida por su tensión subyacente. Estamos experimentando fluctuaciones de energía en el Laboratorio de Investigación de Energía Experimental. Los protocolos de contención de precaución están en vigor. El personal de los sectores 3 al 5 debe prepararse para una posible evacuación. Ellison se movió rápidamente para implementar medidas de seguridad en el laboratorio. Sus especímenes de investigación representaban meses de trabajo que podrían perderse si los controles ambientales fallaban. Mientras transfería las muestras más sensibles a unidades de preservación autónomas, Dwight apareció en la entrada del laboratorio.
El equipo de investigación de energía perdió la contención de su reactor prototipo, informó sin preámbulos, respetando su preferencia por la comunicación directa. Han iniciado el apagado de emergencia, pero el sistema está mostrando advertencias de falla en cascada. Antes de que Ellison pudiera responder, el mundo explotó a su alrededor. La explosión atravesó el bloque de investigación de energía sin previo aviso. Un destello cegador precedió a la onda expansiva que destrozó ventanas reforzadas y abolló las paredes interiores. Las alarmas sonaron. Las luces rojas de emergencia parpadearon y un denso humo se elevó por los conductos de ventilación. El caos estalló cuando estudiantes e instructores por igual se apresuraron a ponerse a salvo. En la confusión, los soportes estructurales comenzaron a fallar, provocando la caída de trozos de techo. Había estado monitoreando un experimento separado cuando la onda expansiva golpeó. Sus reflejos naturalmente mejorados le permitieron resistir el impacto mientras los humanos cercanos perdían el equilibrio. Los protocolos de contención de emergencia del laboratorio se activaron, sellando materiales peligrosos y protegiendo investigaciones críticas. A través del humo que se espesaba, vio a Elena tropezar debajo de una sección del techo que crujía. Desorientada por una herida en la cabeza que dejaba un rastro carmesí en su frente. Actuando por instinto más que por decisión consciente, Ellie se lanzó hacia adelante, agarró a la mujer humana por la cintura y la arrastró al pasillo justo cuando la estructura se derrumbaba. El sonido de materiales compuestos pulverizados llenó el aire junto con el olor acre de los incendios eléctricos y el silbido de los sistemas neumáticos rotos. Gracias, jadeó Elena, presionando una mano sobre su frente sangrante. ¿Qué pasó? Fue el núcleo de energía. Antes de que Ellison pudiera responder, Dwight salió de un laboratorio adyacente. Su rostro manchado de hollín, con una máscara de filtro improvisada cubriendo su nariz y boca. Sus ojos se abrieron al ver la herida de Elena, luego se movieron hacia Ellison con una expresión de alivio que a ella le resultó difícil de interpretar. El laboratorio principal de investigación de energía, explicó, la voz amortiguada detrás de su máscara. Algo salió mal con el campo de contención del reactor experimental. Están ocurriendo explosiones secundarias en todo el sistema de distribución de energía. Sin dudarlo, se apresuró a ayudar, apoyando el otro lado de Elena mientras navegaban por el pasaje lleno de humo. Juntos, medio cargaron, medio arrastraron a la mujer semiconsciente hacia el punto de evacuación de emergencia designado para este sector. Su progreso se vio impedido por escombros caídos, daños estructurales y el creciente número de personal herido que buscaba la misma salida. El sistema de ventilación está comprometido. La voz de Eric crujió a través de un comunicador dañado que Dwight había recuperado de un oficial de seguridad caído. Si la presión continúa aumentando, la integridad de la cúpula fallará. Ingeniería estima 19 minutos antes de una falla crítica. La mandíbula de Ellison se tensó, los músculos flexionándose debajo de su piel azul. Las implicaciones eran claras para todos. Una brecha en la cúpula significaba exposición a la atmósfera tóxica de NIA 3, una mezcla letal de compuestos de azufre y partículas metálicas que destruirían el tejido pulmonar humano en minutos e incluso desafiarían la avanzada filtración respiratoria de su propia especie. Significaba la muerte para cada ser vivo dentro de la academia. Necesitaban actuar de inmediato. La enfermería se había transformado en una escena de caos controlado. El director Buddy, intentando coordinar los esfuerzos de evacuación, se movía por el abarrotado espacio con pasos decididos, pero las comunicaciones entre sectores se estaban fragmentando. Estudiantes heridos yacían en cada superficie disponible mientras el personal médico se movía entre ellos con creciente desesperación. Hemos perdido contacto con los sectores 5 al 9, informó una técnica de comunicaciones, con la voz tensa. El refugio de emergencia en el sector 4 está a su máxima capacidad. Los sistemas ambientales están fallando en secuencia. Los controles manuales de la esclusa de aire para el sector 7 están atascados. Otra voz añadió, no podemos liberar la acumulación de presión. El director Buddy se volvió hacia Erisen, que había llegado minutos antes con un grupo de personal de ingeniería. Opciones. Los sistemas automatizados están comprometidos, respondió Erisin,
consultando una tableta de diagnóstico cuya pantalla parpadeaba ominosamente. El núcleo principal de la computadora sufrió daños en la explosión inicial. Está funcionando con sistemas auxiliares, pero las funciones críticas se están degradando. La anulación manual en los niveles técnicos inferiores aún podría funcionar, pero los corredores de acceso registran temperaturas extremas por la sobrecarga del sistema de energía. Un ingeniero centaurano añadió a través de su dispositivo de traducción: los cálculos de integridad estructural indican que la falla de la cúpula comenzará en el cuadrante occidental. La contención atmosférica no se puede mantener más allá de los 15 minutos a las tasas de degradación actuales. La gravedad de la situación se apoderó de todos en la habitación. Los protocolos de evacuación estándar requerían al menos 30 minutos para completarse. Tiempo que simplemente no tenían. Los transbordadores de emergencia de la Academia podían acomodar quizás a un tercio del personal actual, dejando a la mayoría enfrentando una posible exposición a la atmósfera letal de NIA 3. Dwight intercambió miradas con Allison a través de la concurrida habitación. No se necesitaron palabras. Ambos entendieron lo que había que hacer. Se escabulleron de la enfermería y descendieron hacia los niveles técnicos inferiores donde se encontraban los sistemas de anulación manual. El viaje a través de la Academia dañada los puso a prueba a ambos. La iluminación de emergencia funcionaba esporádicamente, dejándolos navegar en la oscuridad total en algunos corredores. Los escombros caídos los obligaron a trepar, gatear y exprimir a través de espacios apenas lo suficientemente grandes para el cuerpo humano de Dwight. 2 veces se vieron obligados a retroceder de pasajes llenos de humo cáustico, buscando rutas alternativas a través de la estructura laberíntica. Deberías continuar solo, sugirió Dwight después de una sección particularmente difícil que lo dejó sin aliento. Tu fisiología te da mejores oportunidades. Ineficiente, respondió Ellison secamente. La anulación manual requiere 2 operadores para la activación. Continuar juntos maximiza la probabilidad de éxito. La temperatura subió drásticamente a medida que descendían. El metal crujía bajo presión y el suelo irradiaba calor de los sistemas sobrecargados de abajo. El sudor le caía por la cara a Dwight. Su respiración era trabajosa en la atmósfera cada vez más tóxica. Ellison lo llevaba mejor. Su fisiología naniana era más resistente a las temperaturas extremas y a los contaminantes atmosféricos. Pero incluso ella sentía la tensión del esfuerzo prolongado en condiciones hostiles. Llegaron a la sala de control después de lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo 20 minutos de navegación desesperada. La liberación manual de la esclusa de aire, un mecanismo de rueda masivo diseñado como un dispositivo de seguridad para exactamente este tipo de falla catastrófica del sistema, casi brillaba con el calor de los conductos de energía sobrecargados que corrían detrás de la pared. El sistema requiere la activación simultánea de ambos mecanismos de liberación, observó Allison, estudiando el panel de control. Operación secuencial en una ventana de 3 segundos. Dwight asintió, moviéndose a la segunda rueda en la pared opuesta. A tu señal. Dwight agarró la rueda y tiró con todas sus fuerzas, apoyando los pies y echándose hacia atrás con todo su peso. Sus palmas chisporrotearon contra el metal y gritó, pero no soltó el agarre. La rueda se negó a moverse, bloqueada en su posición por metal deformado y protocolos de seguridad de emergencia. Ellison se movió a su lado, sus propias manos buscando el mecanismo. El color de su piel cambió de azul profundo a un gris ceniciento, una respuesta fisiológica al estrés extremo que los humanos no poseían. Sus células cutáneas especializadas alteraron su pigmentación para aumentar la reflexión del calor, un mecanismo de supervivencia evolucionado en la dura superficie de Na. Apártate, ordenó, su voz tensa por el esfuerzo. Completaré esto juntos, replicó Dwight, manteniendo el agarre a pesar del dolor. Ala de 3. Por un momento, pareció dispuesta a discutir, a insistir en la autosuficiencia de los Nian, pero en cambio asintió secamente. 1, 2, 3. Con su fuerza combinada, la desesperada determinación humana de Dwight y una fisiología nianian superior y licenciada, hicieron girar el mecanismo. Las puertas de la esclusa de aire se cerraron de golpe y luego se abrieron lentamente,
permitiendo que el aire presurizado escapara de manera controlada en lugar de a través de una falla catastrófica de la cúpula. Aire fresco filtrado de los sistemas de reserva comenzó a circular por el sector. Dwight se desplomó contra la pared, abrazando su mano quemada contra el pecho. A pesar del dolor, una sonrisa de alivio cruzó su rostro. Buen trabajo en equipo, logró decir entre dientes apretados. Antes de que Ellison pudiera responder, la iluminación de emergencia falló. La oscuridad los envolvió, rota solo por el débil brillo de las luces indicadoras residuales en los paneles de control. En el repentino silencio, su respiración sonó anormalmente fuerte. La de Dwight trabajosa y entrecortada. La de Ellison controlada pero rápida. Un sonido crepitante surgió del comunicador de Dwight, que se había dañado durante su descenso, pero aún funcionaba intermitentemente. La voz de Argent llegó, débil e interrumpida por la estática. Estoy atrapado en el laboratorio del tercer bloque. Humo. No puedo respirar. Colapso estructural bloqueando la salida. Dwight se puso de pie, la determinación superando el dolor. Tenemos que llegar a él. La integridad estructural de esa sección está comprometida, replicó Ellison, su mente analítica calculando probabilidades. El riesgo es inaceptable. La estabilización de la presión que logramos debe ser mantenida por los equipos de emergencia. Volver a través de sectores dañados introduce un peligro innecesario. Es mi amigo, dijo Dwight simplemente, como si eso lo explicara todo. Ellison lo estudió bajo la tenue luz de emergencia, tratando de comprender la voluntad humana de arriesgar la supervivencia por una conexión emocional. En Nana, tales decisiones se tomarían basándose en un cálculo frío, el valor relativo del individuo para el grupo, la probabilidad de un rescate exitoso, los recursos requeridos versus el posible beneficio. La probabilidad de llegar a él con vida es inferior al 17%, afirmó. La probabilidad de que los tres sobrevivamos después del rescate es inferior al 4%. No pedí las probabilidades, respondió Dwight, ya moviéndose hacia la salida. Me voy. Deberías ir al punto de evacuación. Ellison consideró discutir más, pero reconoció la determinación en la mandíbula de Dwight, la resolución en sus ojos. Los humanos eran notorios por su lealtad irracional a sus conexiones sociales. Después de un momento, asintió bruscamente. Procederemos con precaución. Tu conocimiento de la resiliencia humana combinado con mis capacidades físicas aumenta la probabilidad de supervivencia a aproximadamente el 23%. Acepto esas probabilidades, dijo Dwight, logrando una sonrisa dolorida. Guía el camino. Tu visión es mejor con poca luz. Navegaron por el corredor oscuro lentamente, utilizando las firmas de calor que Allison podía detectar a través de las paredes metálicas para evitar los puntos calientes donde los incendios ardían detrás de puertas selladas. El aire se volvió cada vez más difícil de respirar, denso con polvo y partículas químicas. Dwight se ató un trozo de tela sobre la boca y la nariz, pero le proporcionó una protección mínima. Sus pulmones ardían y cada respiración se convertía en una lucha. Ellison mantuvo un ritmo que desafiaba a Dwight sin exceder sus capacidades. Ocasionalmente, se detenía y escuchaba. Su sensibilidad auditiva detectaba tensiones estructurales que los oídos humanos no percibían. 2 veces alteró su curso segundos antes de que secciones del techo se derrumbaran donde habrían estado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Dwight después del segundo casi accidente. El metal habla antes de romperse, respondió. La frecuencia cambia. Tu especie no puede oírlo. La respuesta fue automática, pero se dio cuenta con una leve sorpresa de que había ofrecido información innecesariamente, un comportamiento típico de los patrones de interacción humana en lugar de la eficiencia naniana. La situación de crisis estaba afectando sus protocolos normales, creando adaptaciones conductuales que requerirían un examen cuidadoso durante su próximo ciclo de meditación. Después de lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo 40 minutos de progreso cuidadoso, llegaron al corredor que conducía al laboratorio donde Arlene estaba atrapado. La entrada estaba bloqueada por escombros caídos. Vigas estructurales, paneles de techo y marañas de cables formaban una barrera casi impenetrable. El humo se filtraba por las grietas,
llevando el olor distintivo y acre de materiales sintéticos quemados. Dwight inmediatamente comenzó a mover piezas más pequeñas de metal y materiales compuestos, ignorando cómo quemaban sus manos ya heridas. Sus movimientos delataban tanto desesperación como agotamiento, pero continuó con una determinación resuelta que Ayesens encontró simultáneamente ilógica y convincente. Helens evaluó la viga estructural más grande que se había derrumbado sobre la puerta. Su peso excedía lo que cualquier humano podía levantar, quizás incluso lo que ella podía mover sola. Usando un tubo roto como palanca, lo colocó debajo de la viga y aplicó su considerable fuerza. Su cuerpo tembló con el esfuerzo, su piel azul oscureciéndose con el esfuerzo mientras levantaba lentamente la masiva obstrucción. Ahora, gruñó rápidamente. Dwight se agachó debajo de la viga levantada y desapareció en la habitación llena de humo. Pasaron largos momentos, cada segundo aumentando la tensión en los músculos de Allison mientras sostenía el peso aplastante de la viga. Justo cuando su fuerza comenzaba a flaquear, apareció movimiento en la puerta. Dwight emergió apoyando a Arjand, que tosía violentamente pero estaba consciente. La sangre le manchaba la cara por una herida en la cabeza similar a la de Helena, y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural que indicaba un hueso roto. «No me dejes», jadeó Arjand entre toses, con los ojos muy abiertos por el miedo primario al abandono. «No pienso hacerlo. Hasta traumatismos potencialmente mortales». Ellison se sentó cerca, observando la interacción con curiosidad desinteresada. A pesar de su propio agotamiento, su cuerpo estaba cubierto de cortes y quemaduras, sangre azul se filtraba de varias heridas. No hizo ningún movimiento para tratar sus heridas, sino que observó a los humanos cuidarse unos a otros con intensa concentración. Un médico centaurano se acercó, ofreciéndose a tratar sus heridas. Ella se negó con un gesto, indicando que otros tenían mayor necesidad. El médico dudó, luego asintió con comprensión antes de ir a ayudar a un joven investigador con quemaduras graves en los brazos. A través de las paredes transparentes del refugio de emergencia, pudieron ver la magnitud de los daños en la academia. Secciones enteras de la cúpula se habían derrumbado, aunque los campos de contención de emergencia impedían una brecha atmosférica completa. Los incendios aún ardían en áreas aisladas, su resplandor visible a través de los corredores oscurecidos por el humo. El agua de los sistemas de enfriamiento rotos había inundado los niveles inferiores, creando nuevos peligros para los equipos de rescate que intentaban llegar al personal atrapado. El director Buddy llegó con un equipo de técnicos varias horas después. Su rostro se endureció al observar la destrucción, las heridas, el desastre apenas contenido que amenazaba todo el puesto de avanzada. Su mirada se detuvo en Dwight, Ellis y Arlene, observando sus heridas y las evidentes señales de su viaje a través de la instalación dañada. «Violaste el protocolo de emergencia», afirmó, mirando directamente a Dwight y Ellis. Las órdenes directas eran evacuar a zonas seguras designadas, no intentar operaciones de rescate no autorizadas. Su voz llevaba el peso de la autoridad, pero quienes lo conocían bien podían detectar el alivio subyacente que contradecía sus duras palabras. Dwight se incorporó sobre un codo, su voz desafiante. «El protocolo nos habría matado». Tosió violentamente y luego continuó. «Y a Arlan también. A veces la supervivencia requiere adaptación, no una adhesión rígida al procedimiento». Buddy se quedó en silencio. Detrás de su expresión severa, el reconocimiento amaneció. Estos estudiantes habían logrado lo que ninguna respuesta oficial podría haber logrado. Habían salvado vidas a través de la cooperación que trascendía las diferencias de especies, el mismo principio sobre el que se fundó la academia. Después de un largo momento, volvió a hablar, su tono más suave. «Informe completo, ambos, cuando estén médicamente dados de alta». Se volvió hacia Helena. «Estado de los heridos. 17 críticos, 38 con lesiones moderadas. Número desconocido aún desaparecido», respondió ella, su profesionalidad reapareciendo. «Los suministros médicos son limitados. Necesitamos evacuación para los casos críticos». «Transbordador médico orbital en camino», confirmó Buddy. «ETA 40 minutos. Prioricen los casos críticos para transporte inmediato».
Mientras el director se alejaba para coordinar más esfuerzos de rescate, Elena se volvió hacia Dwight y Ellison. Ustedes dos también deberían estar en ese transbordador, dijo, examinando las manos quemadas de Dwight y las numerosas laceraciones de Ellison. Estas heridas necesitan un tratamiento adecuado. Otros primero, afirmó Ellison simplemente. Dwight asintió de acuerdo, aunque el movimiento claramente le causó dolor. Nos las arreglaremos. Concéntrense en aquellos que no lo harán. Elena los miró, una leve sonrisa asomó a sus labios a pesar de las graves circunstancias. Saben, para dos personas de mundos diferentes, están empezando a sonar notablemente parecidos. La observación flotó en el aire, no reconocida por ninguno de ellos, pero imposible de ignorar. Algo había cambiado en el crisol de la crisis, se había sentado una base para una comprensión que trascendía las diferencias de especies. Ellie se encontró contemplando esta transformación con interés analítico en lugar de la resistencia que podría haber esperado de sí misma. Las situaciones de crisis a menudo aceleraban los procesos de adaptación. Este era simplemente otro ejemplo de ese principio biológico, aunque en el ámbito social en lugar del físico. Los días siguientes trajeron una sucesión de desafíos mientras el personal superviviente de la academia luchaba por estabilizar la instalación dañada. Equipos de respuesta de emergencia llegaron del puesto de avanzada más cercano, trayendo suministros médicos adicionales y experiencia técnica. Los heridos más críticos fueron evacuados a instalaciones médicas orbitales, mientras que otros fueron tratados en refugios temporales establecidos en los sectores no dañados. Ellison se encontró trabajando junto a humanos y otras especies en un esfuerzo coordinado para salvar lo que se pudiera rescatar de los laboratorios de investigación. El desastre había borrado muchas de las barreras sociales que típicamente separaban a diferentes especies, creando un ambiente de cooperación enfocada donde la eficiencia tenía precedencia sobre las diferencias culturales. Observó a Dwight organizando un equipo de investigadores para recuperar unidades críticas de almacenamiento de datos de secciones dañadas. A pesar de sus manos vendadas y la máscara respiratoria que aún necesitaba, trabajó incansablemente, demostrando una resiliencia que desafiaba las ideas preconcebidas de los Nian sobre la fragilidad humana. Cuando logró recuperar la base de datos principal de xenobiología que contenía 3 años de su investigación, reconoció el logro con más que su respuesta mínima habitual. Tu esfuerzo conservó datos irreemplazables, le dijo. La comunidad científica está agradecida. Dwight reconoció la importancia de este alejamiento de su estilo de comunicación típico. ¿Eso significa que he subido en la apuesta?, preguntó con una sonrisa cansada. Conozco esa actividad recreativa humana en particular, respondió ella. Tus probabilidades han mejorado significativamente. Una semana después del desastre, la academia estaba en gran parte vacía. Muchos estudiantes habían sido evacuados a instalaciones médicas orbitales, mientras que otros habían regresado a sus planetas de origen en espera de la reconstrucción de las secciones dañadas. En refugios temporales erigidos fuera de la cúpula dañada, el personal médico continuaba tratando a aquellos con lesiones menos graves que se habían quedado para ayudar con los esfuerzos de recuperación. Ellison se sentó junto a la cama de Dwight, su postura aún formal a pesar del ambiente informal. Sus propias heridas se habían curado más rápidamente de lo que lo harían las heridas humanas, aunque varias laceraciones más profundas aún eran visibles contra su piel azul. Las manos de Dwight permanecían fuertemente vendadas, pero su sonrisa era genuina cuando la vio acercarse. Respondió Dwight, con la voz tensa pero firme. Se retiraron por el pasillo, pero el humo se estaba espesando. Los tres se desplomaron cerca de una esclusa de aire de emergencia. Sus pulmones desesperados por aire limpio. Ellison presionó la liberación manual, pero la pequeña luz indicadora permaneció en rojo. El sistema estaba fuera de línea. Necesitamos otra ruta, logró decir, su voz normalmente melódica ronca por la inhalación de humo. Arjand se apoyó pesadamente contra la pared, su respiración superficial y trabajosa. Hay un conducto de mantenimiento detrás del panel de control ambiental. Señaló débilmente una sección de la pared marcada con especificaciones técnicas. Acceso de emergencia para los equipos de reparación. Dwight se acercó al panel y lo abrió con manos temblorosas.
Detrás había un estrecho conducto vertical con peldaños de escalera incrustados en la pared. Está estrecho, pero podemos hacerlo. Arjand primero, luego tú, Ellison. Yo iré detrás. Arjand negó con la cabeza débilmente. No puedo escalar. Brazos rotos. Entonces te llevaré, insistió Dwight. Ellison interrumpió. Ineficiente. Tengo más fuerza. Yo lo llevaré. Antes de que cualquiera de los humanos pudiera protestar, levantó a Arlene con el mayor cuidado que le permitían sus heridas y comenzó a subir la escalera con una sola mano, una hazaña de fuerza que habría sido imposible para la mayoría de los humanos. Dwight la siguió, sus movimientos cada vez más trabajosos a medida que el agotamiento y la inhalación de humo hacían mella. Salieron a un pasillo superior que mostraba menos daños que los niveles inferiores. El aire era más claro, aunque todavía lejos de estar limpio. Arjand había caído en un estado semiconsciente, respondiendo solo a preguntas directas con respuestas balbuceantes. En ese momento, la voz de Eric volvió a sonar por el comunicador, más clara esta vez. Atención a todo el personal. Sistema de refrigeración estabilizado en los sectores 1 al 3. Repito, sistema de refrigeración estabilizado. Procedan a los puntos de evacuación en los sectores estables. La noticia debería haber sido totalmente positiva, pero algo en el tono de Eriken alertó tanto a Dwight como a Elise sobre una preocupación oculta. Sus sospechas se confirmaron momentos después cuando añadió: la contención de agua en los sectores 4 y 5 ha sido comprometida. Inundaciones en los niveles inferiores. Procedan únicamente a los puntos de evacuación superiores. A través de las luces de emergencia que fallaban, Ellison vio agua filtrarse por una puerta al final de su pasillo. Agarró el brazo de Dwight, tirando de él hacia una escalera de mantenimiento. Arriba. Debemos ir arriba. Lucharon por subir las escaleras, apoyando a Arjand entre ellos. Los escalones metálicos estaban resbaladizos con agua y ceniza, traicioneros bajo sus pies agotados. A mitad de camino, el pie de Dwight resbaló en un escalón resbaladizo por la mezcla de agua y escombros. Se tambaleó hacia un lado, el impulso lo arrastró hacia el lado abierto de la escalera. Por un momento de infarto, se tambaleó al borde de una caída de 20 metros al nivel inundado de abajo. Su brazo libre se agitaba en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. La mano de Ellison se extendió, agarrando su muñeca con un agarre de hierro. Con un brazo aún sosteniendo a Arlene, lo sostuvo suspendido sobre la caída, sus músculos tensos contra el peso combinado. En ese momento, se mostró la diferencia total entre la fisiología Nian y la humana. Lo que habría sido imposible para un humano era simplemente extremadamente difícil para ella. No moriremos hoy, afirmó, sus ojos fijos en los suyos. Con fuerza nacida de la desesperación, lo apartó de nuevo a un lugar seguro. Continuaron su ascenso, cada paso una victoria contra la fatiga y las heridas. El nivel del agua subió por debajo de ellos, arrastrando escombros de las secciones dañadas y amenazando con inundar incluso los niveles más altos de la academia. En el nivel superior, Elena esperaba con un grupo de supervivientes que habían logrado llegar al refugio de emergencia. Se apresuró a avanzar al verlos emerger, ayudando a acostar a Arlene en una cama improvisada. Dwight se desplomó a su lado, la conciencia finalmente se desvaneció a medida que la adrenalina se agotaba de su sistema. Su respiración era superficial, trabajosa. Cada inhalación una lucha contra los pulmones dañados por el humo. Respira. Vamos, Dwight. Respira. Elena presionó sus manos contra su pecho, tratando de estimular la respiración. Su entrenamiento médico se apoderó a pesar de sus propias heridas y agotamiento. Jadeó de repente, aspirando una respiración entrecortada en sus pulmones dañados por el humo. Elena rompió a llorar de alivio, agarrando su mano mientras su respiración se estabilizaba gradualmente. A su alrededor, otros supervivientes recibían atención médica de emergencia. Los recursos limitados se extendieron para cubrir docenas de lesiones que iban desde laceraciones menores. Los equipos de mantenimiento han estabilizado la estructura principal de la cúpula, informó, volviendo a la comunicación profesional como un valor predeterminado cómodo.
La integridad atmosférica ha sido restaurada en los sectores 1 al 3. El director Buddy estima que las operaciones de investigación parciales pueden reanudarse dentro de 14 días. Dwight asintió, ajustando su posición con un gemido. Y los especímenes de xenobiología, su investigación parcialmente conservada. Los protocolos de contención de emergencia funcionaron según lo diseñado en las secciones del laboratorio. Ella dudó, luego añadió, sus muestras de composición del suelo también fueron aseguradas. Los datos pueden recuperarse. Es bueno saber que mi trabajo sobrevivió incluso si yo casi no lo hago, dijo Dwight con una débil risa que se convirtió en tos. El silencio cayó entre ellos, cómodo de una manera que habría sido inimaginable antes del desastre. Elisan estudió su rostro, notando las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la barba que había crecido durante sus días de recuperación, la resiliencia que mostraba en su expresión a pesar del dolor evidente. Podrías haber escapado por tu cuenta, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué me ayudaste a encontrar a Arlene cuando la opción lógica era la autoconservación? La pregunta la tomó por sorpresa, no por su contenido, sino porque ella había estado contemplando el mismo punto durante sus ciclos de meditación. El comportamiento Nian típicamente priorizaba la supervivencia por encima de todas las demás consideraciones. Sus acciones se habían desviado de este patrón de maneras que requerían una explicación, incluso para ella misma. Elisans consideró la pregunta con cuidado, tomándose tiempo para examinar sus propias motivaciones. En Nana, tal introspección era alentada. Comprender las propias decisiones conducía a elecciones futuras más eficientes. Sin embargo, esta decisión particular desafiaba la lógica Nian simple. Porque ya no soy meramente Nian, dijo finalmente, las palabras con más significado de lo que sugería su simplicidad. Este lugar, esta academia, su propósito es trascender las limitaciones planetarias. He observado que los humanos sobresalen en la conexión emocional. Los Nian sobresalen en el cálculo de supervivencia. Quizás la función óptima requiera ambos. La declaración quedó entre ellos, significativa en su simplicidad y profunda en sus implicaciones. Representaba no solo un crecimiento personal, sino la misión misma de la academia. Encontrar fuerza en la diversidad, avance a través de la cooperación. Creo que tienes razón, respondió Dwight suavemente. Ningún enfoque solo nos habría ayudado a superar esto. La combinación hizo posible la supervivencia. Una síntesis adaptativa, asintió Ellison, encontrando cómoda la formulación científica. Las presiones ambientales a menudo producen respuestas evolutivas inesperadas. ¿Es eso lo que es esto?, preguntó Dwight. Evolución a nivel individual más que a nivel de especie, pero el principio se aplica. Hizo una pausa, considerando las implicaciones más plenamente. La adaptación ocurre más rápidamente bajo una presión extrema. Esta crisis aceleró un proceso que de otro modo podría haber tardado años. ¿El proceso de qué? Comprendernos mutuamente. Comprender posibilidades más allá de nuestros caminos evolutivos separados. Ella lo miró directamente a los ojos, un gesto inusual para un Nian al comunicarse con otra especie. Tu expresión humana para este concepto sería, convertirnos en más que la suma de nuestras partes, punto. Dwight sonrió, sorprendido y complacido por su uso de un modismo humano. Creo que la respuesta Nian apropiada sería, eficiencia lograda a través de una función complementaria, punto. Por primera vez desde que la conocía, Ellison hizo un sonido que podría haber sido una risa. Un tono musical breve rápidamente contenido, una traducción precisa. En todo el campamento de recuperación, la evidencia de este principio aparecía en todas partes. Arakin y Arland, ahora con un corsé estabilizador en su brazo reparado, ayudaron con las reparaciones de la cúpula junto a ingenieros centaurianos, su antagonismo anterior olvidado a raíz de la supervivencia compartida. Elena compiló informes sobre el impacto psicológico del desastre, señalando la cooperación sin precedentes entre especies que había surgido durante la crisis. Las conversaciones en todas partes se centraron en el factor humano, la conexión emocional que había demostrado ser más valiosa que cualquier solución tecnológica frente a la catástrofe.
En su oficina temporal, el director Buddy revisó los informes preliminares del desastre, centrándose particularmente en los relatos de Dwight y el viaje autorizado a través de la Academia dañada. Sus fuerzas combinadas, la capacidad física Nian y la resiliencia emocional humana, habían logrado lo que ninguno podría haber logrado solo. Era, se dio cuenta, la encarnación de la misión central de la Academia. Firmó una orden que cambiaría el futuro del entrenamiento entre especies. Proyecto de entrenamiento entre especies continuará con un alcance ampliado. La cooperación emocional es el criterio principal para el éxito. Todos los futuros grupos de entrenamiento incluirán un mínimo de un participante humano y un no humano. Las semanas siguientes trajeron una mejora gradual tanto en la estructura física de la academia como en su dinámica social. Los equipos de reconstrucción trabajaron continuamente restaurando sistemas críticos y reparando secciones dañadas. Las actividades de investigación se reanudaron con una capacidad limitada, dando prioridad a los proyectos considerados esenciales por el Consorcio de Investigación Interplanetaria. Dwight y Ellis encontraron que su colaboración profesional se expandía más allá de los límites iniciales. Su investigación conjunta sobre biología adaptativa atrajo la atención de la comunidad científica en general, lo que llevó a una asignación adicional de recursos y asistencia de investigación. Trabajando juntos a diario, desarrollaron patrones de comunicación que cerraron la brecha entre la expresividad humana y la eficiencia Nian, un enfoque híbrido que maximizó su potencial colaborativo. Los límites personales también cambiaron, aunque de forma más gradual. Ellis comenzó a aceptar las invitaciones de Dwight para unirse a las comidas del equipo de investigación ocasionalmente en lugar de comer sola. Dwight aprendió a reconocer los sutiles signos de los estados emocionales Nian que la mayoría de los humanos pasaban por alto por completo. Las ligeras variaciones de color en su piel que indicaban estrés, curiosidad o satisfacción. Los cambios casi imperceptibles en la postura que comunicaban aprobación o desacuerdo con más claridad que las palabras. Otro personal de la academia notó la evolución de su relación. Aunque las interpretaciones variaron entre especies, los investigadores humanos lo vieron como una narrativa conmovedora de amistad entre especies. Los centauros lo observaron como un ejemplo de simbiosis social adaptativa. Los simbiontes veganos lo consideraron una progresión lógica de cooperación mutuamente beneficiosa. Los Nian que se comunicaban con L-Sense notaron sus patrones de comunicación expandidos sin juzgar, reconociendo la adaptación como una habilidad fundamental de supervivencia, independientemente del contexto. Cuando el crepúsculo cayó sobre Nia 3, pintando las llanuras violetas en tonos índigo cada vez más profundos, Ellison se encontró de pie junto a un mirador temporal que se había instalado en la estructura del refugio. Le recordó la ventana donde había visto por primera vez llegar el transbordador de la Tierra, donde todo había comenzado. Esta vez, no estaba sola. Dwight estaba a su lado, observando el mismo paisaje alienígena. El equipo de reconstrucción encontró algo interesante en los restos, dijo, rompiendo su cómodo silencio. Mis notas de investigación sobre la adaptación de las plantas se fusionaron con tus datos de xenobiología durante la subida de tensión. La información combinada reveló un patrón que ninguno de los dos había identificado de forma independiente. Integración de datos inesperada, musitó Ellison. Una metáfora de nuestra propia experiencia quizás. Dwight la miró, la sorpresa evidente en su expresión. Eso fue casi poético viniendo de ti. El pensamiento metafórico tiene aplicaciones prácticas, respondió ella. Pero un toque de diversión tiñó su tono, transformando lo que antes habría sido una observación estéril en algo parecido al humor. El reconocimiento de patrones opera en múltiples dominios. Ver paralelismos entre diferentes sistemas es científicamente válido y ocasionalmente hermoso, añadió Dwight suavemente. La observación habría provocado una retirada inmediata por parte de Alyssa. La belleza era un concepto subjetivo sin cabida en el discurso científico. Ahora ella simplemente consideró la declaración, sin aceptar ni rechazar su premisa. «Sabes», dijo en voz baja después de otro silencio cómodo. «En ese entonces, cuando te vi por primera vez en la ventana, pensé que eras una criatura helada, hermosa pero inalcanzable». Por primera vez en su presencia, quizás por primera vez en años, Ellison sonrió.
La expresión transformó sus rasgos, suavizando los ángulos agudos de su rostro, revelando una calidez que pocos habían tenido el privilegio de presenciar. Quizás, pero incluso el hielo tiene un corazón si logras derretirlo. La admisión de cambio, de crecimiento, flotó entre ellos. No una debilidad, como la filosofía tradicional de Nian podría haberla clasificado, sino una fuerza nacida de la adaptación. La supervivencia en la frontera requería flexibilidad, la voluntad de incorporar nuevas comprensiones para evolucionar más allá de las limitaciones de la perspectiva de una sola especie. ¿Eso significa que gané la apuesta?, preguntó Dwight con una sonrisa. Eso depende de los parámetros específicos establecidos para la victoria, respondió Ellison. Pero su tono carecía de su antigua rigidez. Si el criterio era una comunicación significativa más allá de la necesidad profesional, entonces sí, las condiciones de victoria se han satisfecho. ¿Y si el criterio era la amistad? La pregunta tocaba conceptos que los Nian y los humanos definían de manera diferente. La amistad para los humanos abarcaba la conexión emocional, el apoyo mutuo, las experiencias compartidas. Para los Nian, el concepto equivalente más cercano se traducía aproximadamente como una alianza consistente de beneficio mutuo, una comprensión más pragmática, pero no del todo diferente en la aplicación práctica. Según los estándares Nian, hemos establecido una asociación funcional que trasciende la necesidad inmediata de supervivencia, reconoció. Según los estándares humanos, creo que el término amigos no sería inexacto. La sonrisa de Dwight se amplió. Un gran elogio, en verdad, de un Nian. Lo acepto. La noche descendió sobre la academia. La mayoría de los habitantes dormían, el agotamiento finalmente los reclamaba después de días de gestión de crisis y esfuerzos de recuperación. En el horizonte, los sectores reconstruidos de la cúpula brillaban débilmente, pero una parte permanecía agrietada, un recordatorio de vulnerabilidad y resiliencia. Ambos caminaron por los silenciosos pasillos del refugio, deteniéndose cerca del laboratorio donde habían rescatado a Arlene. Ella apoyó la palma de su mano contra la pared, dejando una tenue huella azul, una marca de supervivencia, de presencia, de conexión. El gesto habría sido insignificante en Nana, quizás incluso considerado irracional. Aquí, se sentía correcto, una declaración que trascendía las palabras, un testimonio de cambio. A medida que se acercaba un nuevo día, Dwight se preparaba para unirse a un transporte médico orbital para un tratamiento avanzado de sus manos heridas. El procedimiento requeriría varios días, después de los cuales regresaría para ayudar con la restauración de la academia. Se paró cerca de la esclusa de aire, con el equipo empacado y listo para la llegada del transbordador. Unos pasos detrás de él lo hicieron girar, y encontró a Ellison de pie en el mismo lugar donde se habían conocido, su piel azul captando la primera luz que se filtraba por el techo translúcido del refugio temporal. Por un momento, pareció que habían cerrado el círculo, sin embargo, todo había cambiado de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. ¿Volverás?, preguntó, su voz normalmente confiada teñida con una nota desconocida que podría haber sido incertidumbre. Sí, respondió sin dudar, pero no como la persona que era. Extendió su mano vendada hacia ella, un simple gesto humano de conexión. Ellison dudó, luego lentamente extendió la mano y la tomó. Dedos azules entrelazándose con dedos morenos. El toque unió más que la distancia física. Conectó mundos, perspectivas, futuros. Sobre ellos, más allá de las secciones transparentes del refugio, la estrella que calentaba Nia 3 comenzó su ascenso, bañando la academia dañada con luz dorada. Dentro de la estructura, los sistemas volvieron a la vida, pulsando con una energía que no se parecía a nada tanto como a un corazón que late. Y en el centro de todo, dos figuras de mundos diferentes permanecían conectadas. Un nuevo tipo de adaptación, una nueva forma de supervivencia, un testimonio de la resiliencia de la vida en todas sus diversas formas. Si te gustó esta historia, haz clic en el botón de me gusta. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.